Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto y vamos a dar una explicación sobre qué es la teoría del Estado. En lo que haremos en este video vamos a explicar ciertos puntos de la teoría del Estado. Y como en mi video, yo voy a dar una breve explicación de cómo nace primero esta teoría. El orden del Estado, de acuerdo con los historiadores, el Estado es el mismo, debido a que ha permanecido constantemente con una evolución. Como en un concepto ya definido, dato de hace unos 5000 años, pasando con el Estado feudal y actualmente con el Estado de nación, que es el más nuevo. Siguiendo con esto, en la actualidad existen dos teorías del Estado. La primera es la teoría naturista, que sostiene el Estado es algo natural. Esta teoría fue creada por grandes filósofos griegos, así como fue el creador Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, fueron los creadores de esta primera teoría. La segunda teoría se llama contractualista. Esta teoría sostiene que el individuo es previo al Estado, el cual da un resultado de un contrato social o de acuerdo por la que el Estado está en servicio de los individuos. Esto quiere decir como que los individuos sostienen un contrato y tienen que ayudar al Estado haciendo una cosa social, ayudando a la sociedad. Y los hechos más importantes que originan a la teoría del Estado es primero Asia Oriental. Desde el siglo VIII antes de Cristo se tiene un registro de civilización gobernada por un monarca. Esta monarquía era por herencias o era hereditaria. Eso quiere decir que si un monarca en Asia gobernaba, podía heredar su puesto a la siguiente persona de su misma monarquía, para que no quedara vacío el puesto, para que gobernara con seguridad. Y con el segundo es el Antiguo Oriente. Este periodo florecieron las siguientes civilizaciones, que fue Mesopotamia, Siria, Egipto y Persia. Caracterizaban por tener un estado depositado o un estado diacrítico. Esto quiere decir que estos estados y estas civilizaciones dieron el comienzo de las teorías. Fue como se formaron antes de Cristo y cómo se hacían las cosas antes de en la actualidad, como tenemos de los siguientes puntos que en un momento vamos a hablar sobre lo que es más adelante, que es el gobierno, la soberanía, el orden jurídico y persona jurídica. Pero esto es como un tipo de introducción de cómo se formaba. Y ahorita vamos a hablar de lo que es el Estado despótico. Es una forma de organización limitada de Estado teótrico. Es una forma de organización que se basa en la dignidad. Y esto quiere decir que es una organización limitada de ciertas personas que se indignan a hacer las cosas. El segundo es el Antiguo Oriente. Este periodo florecieron las siguientes civilizaciones, que fue Mesopotamia, Siria, Egipto y Persia. Caracterizaban por tener un estado depositado o un estado diacrítico. Esto quiere decir que estos estados
Y estas civilizaciones dieron el comienzo de las teorías. Fue como se formaron antes de Cristo y cómo se hacían las cosas antes de en la actualidad, como tenemos de los siguientes puntos que en un momento vamos a hablar sobre lo que es más adelante, que es el gobierno, la soberanía, el orden jurídico y persona jurídica. Pero esto es como un tipo de introducción de cómo se formaba. Y ahorita vamos a hablar de lo que es el Estado despótico. Es una forma de organización limitada de Estado teótrico. Es una forma de organización que se basa en la dignidad. Y esto quiere decir que se basa, que es una organización limitada de ciertas personas que se indignan a hacer las cosas. Hemos llegado a la etapa de la Edad Media, que a partir de cada imperio romano se iniciaba y se conoce como la Edad Media. La Edad Media es porque Roma, con su imperio romano, crearon y fueron la primera época de la Edad Media. Por eso se conoce así. A continuación hablaremos del Estado constitucional, que nos dice que durante los siglos XVIII, XIX, XX y a la actualidad, el Estado constitucional tuvo sus orígenes con grandes pensamientos con los que fueron Thomas Jefferson, Rose, Montesquieu y Hugh Colley. Estos fueron los principiantes del Estado constitucional. Y hasta la fecha son los que se encargan de este Estado constitucional. El Estado constitucional, desde mi punto de vista, es como que da las leyes a cada estado. Una república, lo vamos a poner como ejemplo de aquí de México. El Estado constitucional es el que da las reglas, las obligaciones, los derechos a cada estado de aquí de México. Y si no los cumplimos, tendremos grandes sanciones para no hacer un delito. O sea, tenemos que cumplir las obligaciones y nuestros derechos como personas. Si no, tendremos unas grandes consecuencias, como ir a prisión o tener cadena perpetua, o depende de qué tan creando este Estado constitucional. También se crean la división de poderes, que vienen, me imagino que es el poder ejecutivo, el legislativo y el social. El ejecutivo es el del presidente, el judicial es el de los magistrales y el otro es el de la Suprema Corte. Y los derechos fundamentales son como las leyes. Si no las cumplimos, pues tendremos unas grandes consecuencias en un futuro. En la actualidad están vigentes por todos los países del mundo, sin excepción alguna. Todos tienen esa división de poderes y esos derechos fundamentales. Y eso no se pueden cambiar en cierto tiempo, pero todos los tenemos que cambiar a la par. O sea, bueno, sé que algunos países tienen otras costumbres y otro tipo de cosas, pero sí está más difícil. Por ejemplo, vamos a ponerlo de ejemplo con Estados Unidos y México. En Estados Unidos tienen otras costumbres, otras reglas y otras obligaciones, y aquí en México no. Somos distintos, no lo mismo. Entonces, por eso cada país
como dice, están vigentes por todos los países. Ahora entraremos a la fase número 2 de mi video. Se titulará que son los conceptos básicos de la teoría del Estado. Y el concepto básico de la teoría del Estado nos dice que es una disciplina filosófica que investiga la esencia y con la finalidad del Estado en su denominación. Es de origen alemán y se desarrolla en la mitad del siglo pasado. El Estado se define como una persona jurídica. Está compuesta o formada por la comunidad política. Eso, con la comunidad política, me imagino que entran los diputados, la Cámara de Diputados, las personas que trabajan como en ayuntamientos, regidores, gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me refiero. Cambiando un poquito del tema, hablaremos de los elementos constitutivos. Primero les voy a decir cuáles son y ahorita vamos a dar sus definiciones y conceptos de esos. El primero es la población, el segundo es el territorio, el tercero es el espacio, el cuarto es el mar interno, el quinto es el espacio aéreo, el sexto es el espacio marítimo y serían todos. Ahorita vamos a dar una explicación de cada uno de ellos, de los que mencionamos ahorita. El primero, como lo acabamos de decir, es la población. Y la población es el conjunto de habitantes localizados en un orden geográfico determinado, tierra. Por ejemplo, aquí en nuestro estado de Jalisco, la población es todo el tipo de persona que habita en el estado. En la actualidad, algunos estados tienen más población porque se reproducen más que en otros. Pero la población, eso es lo que es. Somos un conjunto de habitantes que vivimos sobre la misma tierra o superficie. El número 2, que es lo del territorio, que es un conjunto de tierra, agua y espacio delimitada geográficamente o administrativamente. Esto quiere decir que combinando la tierra, el agua y el espacio geográficamente nos da como que nos limita es la longitud o la superficie del estado. Por ejemplo, si nosotros abrimos la aplicación de Google Maps y le empezamos a hacer zoom hacia arriba, nos delimita cómo los estados están delimitados y cómo tienen estados vecinos. El ejemplo de aquí de Jalisco, que colinda con Colima, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes. Colinda con ellos y eso es el territorio, que es la delimitación que hasta donde llega nuestro terreno. Y es lo que tenemos como agua, fuego y espacio. Ahora sí, vamos a dar la explicación del espacio. Esta tierra firme del estado y abarca hasta el subsuelo y está cerrada por fronteras en el espacio terrestre. También se encuentra en las islas. Es como lo que comentaba, que el estado abarca tanto subsuelo y colinda con otros estados, como ya di el ejemplo, y también colinda con las islas, por ejemplo, islas o mares, por ejemplo, Puerto Vallarta es de Jalisco y la Ribera de Nayarit, pues de Nayarit, o sea, colinda, pero son diferentes, no es lo mismo. El siguiente punto es el del mar interno, que son aguas internacionales del estado.
Esto quiere decir que son propias del estado, como los lagos que tenemos en nuestro estado de Jalisco, es un ejemplo. Tenemos el lago de Cajititlán y el lago de Chapala, el río Santiago, son aguas de aquí de nuestro estado, o sea, nuestras, no de estados vecinos. El otro es el espacio aéreo, que es el espacio que se extiende sobre el territorio, o sea, es como la longitud. Lo vamos a poner como un ejemplo. Si nosotros viajamos en avión, vamos a ver la silueta o cómo se divide los estados, o simplemente cuando vamos en las carreteras que aquí dice hasta aquí llega el límite de estado a estado. Eso es lo que dice que es el espacio que extiende sobre un territorio, que lo delimita. Pues digamos que tú vas de viaje y te encuentras un letrero que dice hasta aquí se acabó el estado, no sé, de un ejemplo de Jalisco, y llegas ya a Michoacán. Y es lo mismo, vienes de regreso, vienes de Michoacán y quieres entrar a Jalisco, está otro letrero que dice hasta aquí se acaba Michoacán, y eso es lo que quiere decir que se colinda los espacios sobre los territorios que no están pegados, que colindan, que todos tienen un cierto límite para dar su significantemente su propio pedazo de tierra a cada estado. Por eso, así como lo venimos estructurando desde el inicio, primero fue una pequeña introducción, y luego hablamos de cómo se formó, y ahorita estamos hablando de los elementos, y por eso va todo de la mano. O sea, primero hablamos de cómo se formó, y luego hablamos de cómo siguió, y ahorita estamos hablando sobre la actualidad. Sigamos con estos espacios. El espacio marítimo es la propagación del estado hacia el mar. Es lo que les decía, o sea, está prolongado del estado hacia el mar, que también lo delimita, o sea, tantos kilómetros son de Puerto Vallarta, y tantos kilómetros son de Bahía de Banderas, la Ribera Nayarit, o sea, está dividida, no está junta. El agua pues sí está junta, pero sí también tiene sus límites, como la propagación de cada estado. O sea, no están juntas porque dividen las carreteras, pero el agua sí está junta. Pues enseguida vamos a hablar de otros puntos, que es el del gobierno y la soberanía. El gobierno, vamos a empezar con esta introducción del gobierno, que nos dice que es el conjunto de órganos políticos y personajes que se encargan de dirigir o administrar este estado. Ahí es donde entran ahora sí los gobernantes, los regidores de cada municipio. Son las cabezas líderes de cada estado, los gobernadores, los regidores, los presidentes de estado. Administran los estados, de darles sus ciertos recursos a cada estado para que tengan un poco de dinero, y con ese dinero arreglen sus problemáticas, como por ejemplo pueden hacer el cambio de luminarias, la carretera. ¿Qué más podemos hacer? Pueden hacer limpiar, comprar vehículos para la basura. A eso se refiere, y el gobernador es el que da esos recursos para que todos los estados y municipios tengan tanto dinero y lo inviertan en cosas para sus municipios, no para sus necesidades económicas de ellos. En el siguiente punto hablaremos de la soberanía. Soberanía es la cualidad del poder del Estado que permite autogobernarse sin la intervención de otros poderes, de tal manera que el Estado soberano dicta su propia constitución. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, lo que yo entiendo, que cada quien dicta sus propias constituciones, como dice. Me imagino que cada estado tiene sus costumbres, tiene sus obligaciones como ciudadanos,
sus derechos, bueno, los derechos son iguales por todos lados, pero sus costumbres, sus lenguas, sus cosas típicas son diferentes. Por eso dice que nadie puede autogobernarse. Pero por eso dice que la soberanía es el poder del Estado. Es como que va, la Constitución y la soberanía van de la mano, porque el Estado nos dicta la Constitución, nos dicta de qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Así que ahorita en un ratito les hablaremos de las características de lo que es la soberanía. Y se les voy a decir que son cinco características de esta soberanía de la teoría del Estado. Son 5. La primera es indivisible, que pertenece a una sola persona que manda. Esto quiere decir, como el gobernador, que es la máxima autoridad, y él es el que manda en los estados. Él es el que dice qué hacer a todos los regidores o los presidentes de municipio. Él es el que los manda. Es el ejemplo de como lo que estamos viviendo ahorita, de que él es el que manda y él es el que da las órdenes a cada estado, cada gobernante. El segundo es inalienable. La segunda característica es inalienable. No se puede transferir el poder a otra persona. O sea, es por ejemplo como el gobernador que quisiera darle su poder a un regidor, a un presidente de municipio. No se puede. ¿Por qué? Porque me imagino que hay como una tipo cláusula de que cada 6 años, como un presidente de la república, se hacen votaciones y cambiamos a ese tipo de personas. O sea, no, por ejemplo, si el gobernador agarró ese puesto, no puede decir como los 15, 20, un mes, ya no quiero el puesto. O sea, no se puede pasar. Se tiene que acabar su mandato para reelegir otro gobernador. No podemos hacerlo así, de esa manera, de que pues ya no quiere, se enfadó, pues cámbialo. No se puede, eso no es válido. La tercera característica de esta soberanía es impredecible. El soberano no pierde poder en sus transferencias. Esto quiere decir que los gobernantes no pierden poder, al contrario, ganan ese tipo de poder. No lo pierden, nunca lo van a perder. La cuarta característica de la soberanía es absoluto, porque el poder se extiende sobre el soberano, se extiende como persona, se extiende. Por eso es como les digo, desde mi punto de vista, que dura como 6 años en el mandato. Por eso se extiende. Y por eso, como les expliqué hace ratito brevemente, de que no es de que ya agarro el puesto y ya no lo quiero, no. Tiene que acabar su mandato para elegir otro gobernante. Mientras no se puede. El último y la última característica de la soberanía es la ilimitada. No tiene límites ni restricciones. Es totalmente libre. Desde mi punto de vista, no tiene restricciones, como dice. Es libre para mí, porque siempre y cuando respetando las leyes y las obligaciones y los derechos, pero es libre. No te lo van a restringir de que no hagas esto, no, al contrario. Como lo que decía soberano, gobernantes. Si un gobernante hace las cosas bien por su estado, la población y la soberanía y todo eso, vamos a estar bien. Pero si hace las cosas mal, vamos a estar peor. En la actualidad vamos a estar más peor.
y eso puede dañar a todo un país. Por eso dice que no tiene restricciones, pero hagamos las cosas bien. El siguiente punto de este video es el poder público. El poder público es necesario para el funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un espacio físico que se requiere de un orden y del establecimiento de las reglas que permiten la convivencia humana. Esto quiere decir que un grupo de personas es un grupo social. No dice el número de personas, son ilimitados, puede ser un grupo de 6, un grupo de 10, de 100, de 50, de 20, como ustedes lo quieran. Son los que pueden dar sus opiniones y hacer una convivencia humana, pero tranquila. Por ejemplo, ese grupo social puede ir al Palacio de Gobierno y levantar su voz sobre una inconformidad o conformidad de algún punto. Por ejemplo, que están inconformes es un ejemplo de aquí de la teoría del Estado, que algunos estuvieran inconformes por el precio de la gasolina, pero algunos van a estar conformes por otras cosas. Por ejemplo, pero siempre va a haber más inconformidades que conformidades. La gente nunca va a estar conforme, siempre va a buscar inconformidades. Y de este poder público se desprenden, como ya lo habíamos dicho antes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, pues saben que es del presidente, ese es del presidente. El judicial es de magistrales y el legislativo es de los legisladores y cámara de diputados y senadores y todo ese tipo de cosas. En este punto, el siguiente punto de esta investigación de la teoría del Estado, vamos a hablar de las personas jurídicas. Son individuos con derechos y obligaciones como todas las personas. Ahí no tenemos diferencias. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones por cumplir. Y existen como son las personas físicas. Toda persona física tenemos derechos y obligaciones. Como institución que es creada por una o más personas físicas, o sea, podemos ser un grupo de personas físicas, pero todos los individuos vamos a tener los mismos derechos y obligaciones, no va a haber desigualdad, todos vamos a ser iguales. Y vamos a cumplir los objetivos sociales, que puede ser con un fin de lucro. Esto quiere decir que un grupo de personas físicas nos vamos a unir durante una institución y vamos a cumplir un objetivo social. Este objetivo social es como ayudar a la sociedad. ¿Ayudar a la sociedad en qué aspecto? Podemos ayudar a, no sé, a ayudar a cruzar una persona que está inválida, está en silla de ruedas y no puede cruzar sola en la calle, lo podemos ayudar. Hacer buenas acciones, eso es como la persona física, como individuos que somos, es ayudar a los prójimos. No tenemos diferencias porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en este país. Todos somos por igual, somos iguales, somos seres humanos y somos iguales. No hay diferencias. Y por último de este video vamos a hablar de lo que es sobre el orden jurídico. Y el orden jurídico, su concepto o su definición es la disposición o colocación de las cosas de modo de cada uno que ocupe el lugar que les corresponde. En sentido lata se puede aceptar que el orden jurídico es el conjunto de normas que integran al derecho positivo. El orden jurídico va de la mano con las normas, leyes, derechos, obligaciones, y por eso se le conoce como un derecho positivo que tenemos todas las personas. Y
concluyendo con mi video, este es el último punto llamado el orden jurídico y hasta aquí se acaba mi video. Ojalá les sirva como explicación de lo que es la teoría del Estado y sus ciertos puntos, de cómo se creó toda esta teoría, de cómo inició esta teoría, cómo se fue evolucionando hasta llegar a la actualidad. Yo lo hice desde cómo se inició, desde antes de Cristo hasta la actualidad. Pues quiero agradecer a estas personas que ven este video, y si les sirve la información para hacer una tarea, bienvenidos y muchas gracias por este video, a la maestra y a todos los compañeros. Me despido y eso fue mi video de teoría económica. Gracias.